Bienvenidos a nuestra serie sobre el libro de Romanos. Y recuerde que estamos tomando la serie desde el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 hasta Romanos capítulo 3 hasta el 31. Esa es una primera grande sección de nuestra enseñanza sobre esta serie. Y este es nuestro estudio número 12. Y hablamos que el hombre es declarado justo. En las enseñanzas anteriores, el apóstol Pablo nos ha mostrado en las Escrituras de que todo hombre es culpable, que todo hombre es inexcusable, tarde o temprano dará cuenta a Dios, que el hombre es un ser religioso y se jacta de serlo, y nuestro tema anterior es que el hombre es incapaz de justificarse. Entonces, mostrando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el fracaso del hombre que espera alcanzar la vida eterna es que por sus propios méritos o por sus propios logros jamás puede ser justo delante de Dios. Porque la justicia de Dios demanda a quienes consideran que se pueden salvar por sí mismos que sean inocentes y perfectos. Si una persona, cualquiera que sea, llegase a ser inocente y perfecta, tal persona por sí misma alcanzaría la justificación, o llámese la salvación, o llámese la vida eterna. Ser inocente es que nunca haya pecado en toda su vida, y ser perfecto es que siempre haya sido bueno. Y por supuesto que no hay ningún hombre sobre la tierra, ni ha habido ningún hombre sobre la tierra que cumpla por sí mismo con la justicia de Dios. Al entrar a nuestra enseñanza número 12, en Romanos 3:21, donde hacemos la lectura, 3:21 al 30, dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como la ley nos demanda ser inocentes y ser perfectos, entonces el apóstol Pablo dice, cuando hablamos de la salvación, verso 21, dice, la justicia de Dios debe ser aparte de esa ley. O sea, la justicia de Dios debe ser de tal manera que no se le puede exigir a la persona que sea inocente y sea perfecta, porque no puede. Por eso cuando entramos a nuestro estudio número 12, que el hombre es declarado justo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos va a mostrar a nosotros que sí es posible declarar a un hombre justo delante de Dios, a pesar que ningún hombre cumple esa exigencia. Y Romanos 3:21, Romanos 3:22 hasta Romanos 3:31, que es
el texto que vamos a ir abordando en nuestra serie en la medida que vamos, avanzando. Todo el libro de Romanos, como dijimos desde el principio, su tema principal es la justicia de Dios y cómo el mismo Dios que nos exige su propia justicia, cómo Él trae a nosotros la justificación. Y por eso Romanos 3, 21 al 31, Dios mismo ha provisto su propia justicia porque nosotros no somos capaces de cumplir la justicia de Dios. Dios mismo ha traído su propia justicia y lo presenta como un regalo al hombre y a la mujer. Siendo el libro de Romanos, cuyo tema es la justicia de Dios, vamos a ver en estas enseñanzas que vienen, incluyendo la de hoy, cómo es que nos declara justo sin ser injusto. Me explico. ¿Cómo es que Él declara justo a un hombre sin ser inocente y sin ser perfecto, y cómo lo declara justo sin cometer la injusticia, entre comillas, que Dios a un hombre que es pecador y un hombre que no hace siempre el bien, cómo es que el mismo Dios lo justifica, quedando nuestro Dios justo? A ver, si una persona comete un delito y el juez le declara a él que no tiene que pagar nada, ese juez es injusto. Entonces, ¿cómo, según las Escrituras, Dios a un hombre que es culpable, cómo es que Él lo declara justo? Romanos 3, 21 al 31, pues, nos trae esta enseñanza. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser justos ante Él sin cumplir con la exigencia de ser inocentes y de ser perfectos? Y es por eso que debe de haber un interés en leer ahora mismo en Romanos 3, 21 al 31 esta declaración tan maravillosa que el hombre es declarado justo, y el texto dice cómo somos declarados justos. Mire lo que dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La enseñanza que nuestro Dios justifica al culpable, al pecador, no es una enseñanza que apenas nace en el Nuevo Testamento. Romanos 3:21 dice que la ley y los profetas, que es una alusión de Pablo al texto del Antiguo Testamento, dice que fue testificado por la misma ley y por los profetas de que el hombre es justificado. En el Antiguo Testamento el hombre fue justificado, y en el Nuevo Testamento el hombre es justificado. Luego, la manera de ser justificado ya fue enseñada en el texto del Antiguo Testamento. Así que el Nuevo Testamento no es una nueva enseñanza acerca de la justificación de Dios. Usted encuentra en el Antiguo Testamento los sacrificios, los holocaustos,
las ofrendas, las expiaciones, sangre de becerros, de machos cabríos, pero todos apuntaban a Jesús, apuntaban al verbo de vida, apuntaban al Mesías. Hay un texto en Hebreos que voy a leerlo porque nos habla el apóstol Pablo lo siguiente en Hebreos. Ahora, entiéndase que algunos consideran que Pablo no escribió el libro de Hebreos. Independientemente a ese concepto, ya lo tenemos en la Escritura, la palabra inspirada por Dios. En Hebreos 9, leo, Hebreos 9, 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Por eso todos esos sacrificios y la sangre de los becerros y de los machos cabríos apuntaban a Jesús. Dice el versículo 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Antiguo Testamento las personas, escuche bien, todos los sacrificios y todas las expiaciones apuntaban a que el hombre por sí mismo no puede salvarse, que alguien tiene que dar la vida. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ve lo interesante de lo que nos dicen las Escrituras. De tal modo que, regresando a Romanos, en el capítulo 3, del verso 21 al 32, proseguimos la enseñanza número 12, que el hombre es declarado justo. Otra vez Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley. Es decir, aparte de esa exigencia, pues como dicha exigencia es imposible para el hombre ser inocente y ser perfecto, así que Jesús justifica al hombre sin cumplir las exigencias de esa justicia. Ahora Dios justifica al hombre sin que el hombre tenga que cumplir esas exigencias, porque el hombre no es capaz. Así que la enseñanza de ser justificados no es contrario al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña de cómo es la justificación. Aún más nos prepara para anticipadamente, para que ahora, con la muerte no de un animal, sino de Jesús el Cordero, con la muerte y la resurrección de Jesús, tal justificación entra en su plenitud. En el Antiguo Testamento, como dice Romanos 3:21, ya la justicia de Dios se había manifestado, pero ahora en el Nuevo Testamento se ha manifestado en toda su plenitud
a través de la muerte del Cordero, a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que en el Antiguo Testamento se va desarrollando, porque se va revelando, se va desarrollando, y se señala que se requiere que alguien muera por nosotros. Y en el Antiguo Testamento aparecen los animales en los sacrificios. En el Nuevo Testamento ya no son los animales, sino que a plenitud, quien da la vida por nosotros es el Cordero, que es Jesús. Así que de la misma manera que el hombre pecador es justificado sin cumplir las exigencias de la ley inocente y perfecta en el Antiguo Testamento, de la misma manera el hombre pecador es justificado sin cumplir las exigencias de la ley, ser inocente y perfecto en el Nuevo Testamento. Ahora Pablo, en Romanos 3, 21 al 31, que vamos a recorrer en estos días, en nuestras próximas enseñanzas, Pablo nos dice a nosotros que de la misma manera como el hombre pecador es justificado, pues, sin cumplir las exigencias de la ley en el antiguo, hoy mismo el hombre es justificado sin cumplir las exigencias de la ley en el Nuevo Testamento. Las versiones de la Biblia nos ayudan mucho a entenderlos. Y es bueno que leamos en Romanos 3:21 en la Nueva Traducción Viviente, o en Romanos 3:21 en Dios habla hoy, donde nos confirma lo mismo y nos amplía para decirnos que de la manera de que se fue justificado en el Antiguo Testamento, se es justificado también en el Nuevo Testamento. Así que la manera de ser justificados en el Antiguo Testamento es confirmado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo eran los sacrificios que señalaban a Cristo, y en el Nuevo es Cristo con su muerte y su resurrección como el Cordero de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, en Romanos, en la medida que avanzamos capítulo 1, 2 y 3, por primera vez Pablo con claridad dice que lo que justifica al hombre no es una fe general que dice, bueno, yo creo en Dios, sino que el apóstol Pablo nos habla que la fe que justifica es la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe no está limitada para unos pocos, sino que es para todos, para todos. ¿Por qué? Porque la fe, la salvación, la justificación es por la fe en Jesús para todos, por la razón de que en Dios no hay acepción de personas, porque todos pecaron, y si todos pecaron, todos necesitan, si han de salvarse, colocar su fe en Jesús. Así que la salvación no está limitado para unos pocos, sino es para todos, para todos. No es que a unos se salva de una manera y otros de otra manera. No es que hay diferencia entre unos y entre otros, porque la Escritura dice claramente en el versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando el hombre coloca la fe en Jesucristo, es salvo, es justificado. Y note lo que dice,
porque no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia entre uno y otro. No es que hay uno que no tiene que colocar la fe en Jesús y que otro sí tiene que colocar la fe en Jesús, sino todos, si han de salvarse y de justificarse, han de colocar la fe en Jesús. Porque el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué nos parecemos todos los seres humanos? En que todos pecamos y todos fuimos y somos destituidos de la gloria de Dios. Así como nadie puede justificarse a sí mismo y alcanzar la salvación por sí mismo, así como no hay ni uno que sea inocente, que nunca haya pecado en su vida, y que sea perfecto, que siempre haya hecho el bien, entonces la justificación es para todos estos que sin distinción no son ni pueden ser inocentes ni perfectos por sí mismos. Por eso, todos los hombres y todas las mujeres están bajo la ira de Dios por no cumplir las exigencias de Dios. Pero de la misma manera, todos los que colocan su fe en Jesucristo somos declarados justificados. La manifestación de la ira de Dios está dirigida a quienes no cumplen con sus exigencias. Y en eso entramos todos. Pero la manifestación de la justicia de Dios está dirigida a todos los que colocan su fe en Jesús. Jesús cumplió con las exigencias de la justicia de Dios, siendo inocente, nunca pecó y perfecto, siempre hizo el bien. Luego, si yo soy declarado justificado, sin cumplir las exigencias mismas de la justicia de Dios, porque no soy inocente por mí mismo, ni perfecto por sí mismo, entonces lo que hace Dios es regalarme la justificación y colocando a Jesús, quien nunca pecó y fue inocente, y quien fue perfecto y siempre hizo lo bueno, colocado. Él cumple la exigencia misma que yo necesito por mí. Entonces lo que está haciendo Dios es regalarme. La justificación o la salvación es un regalo de Dios. A mí me sale gratis, pero eso no quiere decir que fue gratis, porque costó la muerte del Señor Jesucristo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Termino leyendo Romanos 3:23 y 24 en la Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Nuestra enseñanza número 12, que el hombre es declarado justo cuando coloca la fe en el Señor Jesucristo. Quiera Dios que usted, que nos oye, ahora mismo coloque su fe en el Señor Jesucristo. Y cuando usted coloca su fe en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por usted, la vida que Él llevó sin pecado y perfecto, es colocado a su favor cuando usted cree en Él. Por eso Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y eres salvo y justificado. ¡Qué bendición! Bendiciones siempre.